Alístate, porque el mejor programa de tendencias y novedades está a punto de iniciar. Prepara tu numeral y sé parte de la tendencia que recorre el mundo. Aquí inicia hashtag y tu oído lo sabe. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva edición de hashtag. Hoy tenemos una invitada pues muy especial. Se trata de una coaching, Andrea Torres, quien nos va a estar hablando de eso. Pero no sin más de darles más detalles, darle la bienvenida a nuestra compañera Ceci. Muy buenas tardes con todos, así es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Hoy vamos a estar con un tema muy interesante, tal vez un tema que muchos lo desconocen, pero creo que es importante aprender por si tenemos un caso cercano y a veces algunos por ahí dicen, ando con dolor de estómago y no sé qué me pasa, cómo esto y se me hincha el estómago, y justamente hemos traído un tema sobre esto. Como decíamos, Andrea Torres desde España nos va a estar hablando sobre las intolerancias alimenticias. Exacto, el hashtag de hoy es intolerancias alimentarias, así que puedes ir comentando aquí en nuestro directo, pues justamente si tú has escuchado el tema, sabes de alguien cercano que padece esta situación, y pues ahí iremos pues desarrollando e interactuando con todos ustedes. Así que, ¿qué te parece, Andrés, si vamos ahora directamente con ella y vamos a aprender mucho sobre este tema? De inmediato. Estás escuchando hashtag. En esta ocasión nos encontramos con Andrea Torres, coach nutricional, con quien vamos a estar hablando aquí en TN Radio sobre el tema de las intolerancias alimenticias, que pues a más de uno puede traer inconvenientes si no las sabemos tratar de una manera prudente y con determinadas recomendaciones y pautas. Andrea, bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto, Andrea, que tenerte aquí. Creo que es algo importante ir aprendiendo un poco, tal vez para personas que desconocen este tema. No sé si nos podrías hablar un poco sobre qué son las intolerancias alimenticias. Sí, bueno, primero encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Pues vamos a ver, las intolerancias es un problema que ocurre en el aparato digestivo a nivel del intestino normalmente. Las causas todavía no están muy claras y son muy variadas, pero lo que ocurre es que hay determinados nutrientes, determinadas sustancias que no se absorben bien. Entonces, como no se consiguen absorber bien en el intestino, pues acaban pues en el colon fermentándose, dando síntomas, eso como general. Para la lactosa, la fructosa, en el caso del gluten es más complicado porque está entre alergia e intolerancia. Andrea, muchas veces la gente por desconocimiento llega a pensar que en ocasiones son exageraciones o en ocasiones es que esa persona es muy chinchosa o quisquillosa, que no quiere comer esto o aquello, pero tú en tu trabajo, ¿nos podrías mencionar qué tipos de intolerancias comúnmente la gente puede tener? Sí, las más comunes son la lactosa, es decir, todos los productos lácteos, aparte, bueno, todo lo que contenga leche, ¿no? Los helados, batidos, zumos, varios, muchísimos productos que tienen leche. La fructosa, que es la más desconocida, que está en la mayoría de frutas, de verduras, en el azúcar normal, en los edulcorantes, hay que tener muchísimo cuidado con ella. Y después el gluten, que se encuentra en los cereales de trigo, espelta y demás. Así es, y justamente hablando en este tema, por un tema un poco desconocido, y como tú decías, hay ciertas personas que desconocen ciertos tipos de intolerancias, y hay muchas personas que pueden años vivir con problemas estomacales y no darse cuenta que tienen una intolerancia. Más o menos en general, ¿cómo son los síntomas o cómo saber si yo tengo una intolerancia alimenticia? Sí. Los síntomas más comunes suelen ser dolor muy fuerte de estómago, o ir varias veces al baño y pensar que es lo normal o lo habitual, o la típica excusa de no, mi familia esto siempre ha sido así. Eso ya está denotando que hay un problema. También pueden ser gases, molestias. Incluso ya si nos vamos a nivel de gluten, pues problemas en la piel o incluso asma, está todo muy, muy relacionado. Pero vamos, lo más común es eso, el tema del baño y de dolores. Uh-huh. En tu experiencia que vienes desarrollando pues este coaching, ¿nos podrías comentar este tipo de intolerancias, además de afectar la salud,
afecta emocionalmente. ¿Qué has podido tú observar? ¿Cuál ha sido tu lectura en este aspecto? Sí, afecta muchísimo. Lo primero de todo porque los diagnósticos suelen ser tarde. Como no es algo tan común, no se detecta en los niños pequeños. Ya es una persona mayor que lleva comiendo toda la vida lo que ha querido y de repente le cambian drásticamente su alimentación y su modo de vida a adaptarlo de nuevo y empezar de cero, ¿no? Entonces eso a mucha gente, ese cambio tan radical les afecta mucho. Y luego a nivel social. Aquí, bueno, en España, que nos encanta ir de tapas en los bares, ¿no? O comer, ahora con el coronavirus menos, ¿no? Pero comer en familia, con amigos, es muy, muy difícil que la gente acepte que tú tienes ese problema, por lo que decías tú antes, ¿no? Que se piensan que es muy especial esa persona. Y entonces que no lo acepten también a esa persona que está en proceso de adaptarse le cuesta mucho más. Entonces tiene dos opciones, o quedarse, o es lo que suele pasar, o quedarse en casa, no salir y al final acabar con una depresión o lo que sea, o la opción de no, bueno, pues hoy me lo salto, que no pasa nada, y como de todo. Y ese día, pues claro, fatal, y las semanas de después fatal también, ¿no? Eso es lo que más suele ocurrir. Es verdad que si dan con un profesional que de verdad les pueda acompañar, no tienen que irse a ninguno de los dos extremos, llevarían bien la dieta, seguirían su vida social igual y se adaptarían de otra forma. Pero hasta que llegan a ese punto, hasta que lo aceptan y buscan, los extremos son esos. Y en el tema ya nutricional, ¿cómo yo puedo llevar una vida saludable si en el caso yo llevo una intolerancia? Por ejemplo, en el caso de que hay muchas personas que piensan que simplemente yo ya elimino el producto, pero esto puede causar también consecuencias si no lo reemplazo con otro alimento. Sí, sí, también hay muchos casos. O sea, yo cuando detectan una intolerancia veo la oportunidad perfecta para replantearte la forma de vida que llevas, ya no solo a nivel alimentación, ¿no? A nivel estrés, a nivel gestionar emociones, todo, ¿no? Pero es verdad que lo más común es, ¿cuál es el sustituto? Pues tal gama de productos sin gluten, exactamente de la misma calidad de lo que estabas comiendo antes, es decir, lo que hay ahora mismo en los supermercados, que es con muchísimo azúcar, con muchísimos aditivos y muchísimos aglomerantes y de todo, ¿no? Entonces, si al final no estás cambiando tu alimentación, simplemente estás evitando ese ingrediente en concreto, ¿qué pasa? Que luego esas personas desarrollan otra intolerancia más. O sea, yo tengo muchísimos pacientes que no solo tienen gluten y lactosa, o lactosa y fructosa. ¿Por qué? Porque al final, aparte que no es solo el ingrediente, sino que ese intestino está dañado y hay que tratarlo, y eso muchos médicos no lo están haciendo, hay que tratarlo dependiendo, hay que hacer más pruebas, hay que tratarlo con medicamentos, pero se puede desarrollar otra intolerancia más si realmente no estás cuidando tu alimentación a nivel saludable. Entonces, es la oportunidad de decir, yo quiero de verdad cuidarme o simplemente me quito el problema sustituyendo el ingrediente y ya está. Entonces, se puede llevar perfectamente una dieta saludable y ya te digo, con todas las opciones que hay ahora y más precisamente de cereales y de frutas que tenéis por allí vosotros, que estamos nosotros tirando aquí de eso, plátano verde, la yuca, todo eso son opciones maravillosas para hacer recetas súper naturales y que son sin gluten, sin fructosas, o sea que es el momento, vamos. Andrea, ¿tú qué podrías recomendar? Tal vez en casa tenemos a uno o varios integrantes de la familia intolerantes y tal vez el resto no lo son. Y muchas veces pues la gente puede plantearse, tal vez pensar, alguien tiene que sacrificarse, hay que mantener un equilibrio. ¿Qué podrías recomendar? Sabemos que cada contexto es muy distinto, pero tal vez una base, una pauta, ¿por dónde podríamos arrancar en ese sentido? Sí, yo creo que en ese caso, si realmente hay un núcleo familiar que es el que va a hacer la comida, está la opción de que haga una comida diferente para cada uno y se vuelvan locos o efectivamente que haya dos versiones pero quizás solo en el hecho del ingrediente que está afectando, ¿no? Me refiero, si va a ser un plato de pasta con una salsa de verduras,
pues si hay una intolerancia a gluten, una pasta será sin gluten, la otra normal y la salsa para todos igual, ¿no? O sea, en el que está el problema. Y otras veces simplemente se come todo el mundo sin gluten y ya está. O sea que ahí sí que se puede ir variando y sin que haya contaminación cruzada, porque es verdad que es complicado en el gluten, pero ahí sí que se puede ir adaptando y ya os digo que como hay tantas opciones, no hay que estar siempre pendiente ya de no, solo existe la pasta normal, no, ya hay 500 versiones de pasta, todo el mundo puede comer cualquiera de ellas, hasta los que no tienen problemas. O sea, no. Y justamente viendo la diferencia, hay una gran diferencia, por ejemplo, hablando del gluten, lo que es la celiaquía, la intolerancia y la alergia. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres cosas? Vale, ahora mismo los últimos estudios, yo ahora estoy sacándome también un máster de microbiota intestinal y la flora intestinal, realmente no hacen tanta distinción. O sea, si existe ya una celiaquía, se tiene que llevar hasta el final pues, los consejos, ¿no?, nutricionales de evitar a toda costa el gluten, las trazas, muy importantes, el tema de la contaminación cruzada y demás. Es cierto que sí que hay una sensibilidad al gluten en determinadas personas que las pruebas les salen negativas, pero esas personas tienen síntomas. ¿Vale? Esto está todo relacionado con un desequilibrio en la flora intestinal. O sea, esa persona, aunque las pruebas le estén saliendo negativas, seguramente tenga otro problema, otra intolerancia u otra de las pruebas que salga positiva, como el sobrecrecimiento bacteriano, que hace que efectivamente no está tolerando el gluten porque seguramente su intestino está inflamado. Entonces, cualquier sustancia así un poquito más complicada de digerir le está afectando. Esas son realmente las dos distinciones. Lo que sí es súper importante es que la gente se haga pruebas, porque hacerse un autodiagnóstico y yo creo que yo soy celíaca y de repente me quito todo no sirve. No sirve porque puede desarrollar otras cosas, ¿no? Entonces mejor con las pruebas de verdad, y si de verdad está saliendo negativa la prueba pero está sintiendo algo extraño, que siga investigando, porque hay más pruebas que no es solo la del gluten, que le pueden abrir los ojos a lo que tiene. Andrea, hablando del tema de las pruebas, la persona ya cuando se ha hecho estos análisis que tú nos recomiendas y pues llega a determinarse que sí posee una intolerancia, sin duda es un cambio de 360 en su cultura alimentaria, si podemos decir, sí. Y puede afectar también anímicamente eso. ¿Qué recomendar en ese sentido? ¿Cómo sacarle provecho a este nuevo panorama que es sin duda para aquella persona? Sí, pues es lo que os comentaba antes. Yo lo veo como una oportunidad porque esa persona seguramente ya no solo a nivel de alimentación, sino a nivel de cómo ha estado viviendo, sea el momento de pararse y pensar de verdad qué quiere y con qué salud quiere llegar a la edad que nos toque llegar, ¿no? Entonces, es muy importante que no lo vean como negativo, aunque de primeras lo parece. Primero porque ya hay muchas opciones, muchas. Y segundo porque al final las recetas se adaptan fáciles. O sea, quitar ese ingrediente y sustituirlo por otro, o no sustituirlo y simplemente quitarlo, no es tan grave, se puede seguir haciendo una comida muy rica y por lo menos sabe que se está cuidando, que está haciendo que su intestino se desinflame, que empiece a tener mejor calidad de vida, porque por supuesto si la persona ha llegado a hacerse pruebas es porque se estaba encontrando mal, por tanto esa mejoría a nivel físico la está teniendo ya y eso le anima también. Entonces que de primeras no lo vean como negativo, sino como una oportunidad para empezar, para plantearse eso, que no vivan con estrés, que aprendan a gestionarlo o las emociones o problemas que pueda tener y aparte solo el hecho de encontrarse bien físicamente te hace estar bien anímicamente.
Una de las intolerancias, pues bueno, como tú decías, desconocidas, la mayoría sabemos que son intolerantes al gluten, aunque a muchos todavía no lo escuchan, o lo más común también a la lactosa. Pero tú nos comentabas lo que es la intolerancia a la fructosa. No sé si nos puedes explicar un poco a qué se refiere específicamente la fructosa y qué alimentos contienen eso. Bueno, pues la fructosa está en muchísimos sitios. En la mayoría de frutas y verduras. Es un componente natural, igual que la glucosa, que es el que da el dulzor, ¿no? O parte del dulzor. Luego en el azúcar que usamos para recetas o que está en cualquier sitio, los edulcorantes también que usan para diabéticos, no es que tengan fructosa, pero sí afectan a las personas con intolerancia a la fructosa por la forma que se digieren esos edulcorantes. Bueno, entonces es muy, muy complicado ese diagnóstico si de verdad alguien no te puede orientar. Porque, claro, no vas a dejar de comer todas las frutas y verduras, eso es lo menos saludable posible, ¿no? Pero sí hay un listado muy específico y si se busca en internet hay 1000 versiones, todas se contradicen, la persona acaba que no entiende nada, el médico tampoco sabe orientar en muchas ocasiones, en otras sí ya hay gente que menos mal que ya empiezan a... Entonces, claro, es de un listado muy concreto de frutas y verduras, empezar a ir probando cada uno individualmente, viendo qué se puede, qué no se puede, por supuesto el azúcar ya descartado, que se suele tomar un poquito, bueno, hay personas que no les pasa nada, pero las recetas normales imposible. Y ahí sí que es ajustar las recetas muchísimo, muchísimo. O sea, aquí, por ejemplo, en España, el ajo, la cebolla y el tomate es lo más común para cualquier receta y eso nosotros los machaca, o las manzanas, las peras, frutas muy comunes que no se puede. Entonces, hay que saberlo llevar muy bien. Respecto a este tema de la intolerancia a la fructosa, tú nos hablas de muchas, que pues a veces encontramos mucha información en internet que se contradice. En tu experiencia, como breves pautas, ¿qué nos podrías indicar que sí, pues siempre va a ser válido que se pueda consumir en el caso de tener esta intolerancia, por ejemplo? Sí. Así es un listado bastante grande en cuanto a frutas y verduras, ¿no? Pero bueno, dependiendo de la tolerancia, pues por ejemplo la berenjena, el calabacín son verduras que se toleran bastante bien. La zanahoria a la gente le sorprende, pero también se puede. Los tubérculos normalmente se pueden, la patata, la yuca, el boniato también se suele, o la batata, se puede tomar, plátano verde. Esas son como las más generales que no dan, pues es verdad que se tiene que ir poquito a poco mirando y sobre todo a la hora de endulzar que busquen alternativas como la glucosa o la stevia que va muy bien, o los siropes, el de arroz, el de arce, estas cosillas que son bastante dulces y que bueno, dan juego a recetas que al final es lo que echan de menos, ¿no? De primeras cuando te quitan todo lo dulce, pues necesitas una alternativa. Luego es verdad que el paladar se te acostumbra y lo que antes te parecía normal ahora te parece extra dulce y no puedes tomarlo, ¿no? Pero es un proceso. Y pues bueno, a veces algunos también nutricionistas en este tema de intolerancias y el problema al colon, hay una dieta específica que por ahí medio se estaba escuchando que es la dieta FODMAP. No sé si nos puedes explicar a qué se refiere esta dieta. Sí. La dieta FODMAP de primeras se desarrolló para las personas que tienen colon irritable o síndrome de intestino irritable. Ese diagnóstico es real, o sea, existe ese tipo de síndrome, pero se está viendo que cada vez más que está relacionado con otros problemas intestinales, es decir, no viene solo el síndrome, sino que viene con una fructosa, viene con una lactosa, viene con personas que los nervios, el estrés, todo lo desembocan en el intestino, por tanto, en una etapa muy alta de estrés, pues los síntomas se incrementan muchísimo, ¿no? Entonces, este tipo de dieta lo que hace es evitar las sustancias que se fermentan en el intestino y que pueden generar síntomas, que pueden generar gases o diarreas o lo que sea, y los limitan muchísimo. De forma que, claro, la persona, aunque esté pasando una época muy mala, al no estar ingiriendo cosas que se fermentan, no tiene síntomas o prácticamente no tiene. ¿Cuál es el problema de esta dieta? Que es muy, muy estricta.
Entonces no se puede quedar una persona eternamente haciendo esto, porque claro, se está quitando ahí sí la mayoría de frutas, de verduras y, bueno, y fibras que vienen muy bien. Desde luego, para un síndrome o un colon irritable es temporal, y una vez que la persona se estabiliza, esa es la idea, vamos, pueda empezar a comer más, pero realmente cuando hay un intestino irritable lo que hay que hacer es hacerse pruebas, porque no queda todo ahí. Entonces seguramente salga otra intolerancia más. En el caso de la fructosa es la dieta que se recomienda para seguir. Ahí sí, el listado de frutas y verduras son los que nosotros, bueno, yo que tengo fructosa, los que la intolerancia a la fructosa puede tomar, pero es lo que os digo, que hay 20.000 contradicciones y problemas, ¿no?, en internet. Y ahí sí que se tiene que hacer una dieta en función de estas verduras o frutas, pero cuanta más variedad mejor y cuanta más cantidad mejor, es decir, conseguir una dieta lo más saludable posible dentro de este tipo de restricciones de quitarlo todo. Tocando el tema de la información que encontramos en internet, pues en algunos artículos como que se vincula el tema de una intolerancia con el tema que va ligado de alguna manera a que se relaciona con el estrés. En tu experiencia, ¿el tener una intolerancia también afecta el tema de que yo tenga estrés, o ya sería un tema ajeno y más relacionado a la personalidad, más que a las intolerancias? No, está completamente relacionado. Además, lo que os comentaba antes del máster de microbiota intestinal, precisamente lo que dicen es eso, la conexión del intestino con el cerebro, o sea, directamente con todo el tema de las emociones, del estrés, de donde es directa, o sea, es una conexión de neurotransmisores y de que, aunque la persona no quiera o pretenda dejar las cosas separadas, está completamente relacionado. Claro, entonces, sí. Y ni siquiera saben el origen, o sea, no saben si es primero estrés y luego intolerancia o al revés, pero obviamente si hay una inflamación en el intestino, ese tipo de inflamación está generando un estrés al cerebro, y al revés, si hay mucho estrés, se crea una inflamación en el intestino. Por tanto, ya está todo el círculo hecho. Y pues bueno, escuchándote a ti, Andrea, vemos la importancia de tener una persona que nos guíe en la alimentación de una intolerancia. Vemos que los alimentos obviamente es algo muy importante para el cuerpo, entonces justamente tú te dedicas a eso y no sé si nos puedes hablar un poco de lo que hace Andrea, también lo que tú tienes, productos especializados para lo que son las intolerancias. Sí, bueno, yo todo esto lo empecé hace 7 años ya, porque me diagnosticaron esta intolerancia. Yo soy licenciada en matemáticas, no tenía nada que ver con este mundo y bueno, pues me detectaron esto, no existía información en internet, nada. Ahora por lo menos hay contradicciones, pero en aquel momento no había nada. Y bueno, pues el médico tampoco me supo orientar muy bien, me tuve que buscar la vida como pude. Entonces, primero empecé con una tienda online, con productos que fueran aptos para estas personas y que por supuesto cubrieran ya gluten, lactosa, si eran ecológicos mejor porque menos aditivos tenían, o sea, muchísimas características complicadas, pero lo conseguí, ¿no?, al final. Y poco a poco me di cuenta que al final mis clientes, como que más que la compra, que obviamente lo necesitaban, eran llamadas de ayuda, de apoyo, de comprensión. Y entonces decidí formarme en este campo. Empecé con el coaching nutricional, ahora con lo de la microbiota y bueno, pues me dedico al final a ayudar a todas estas personas, a incluso pasos previos al diagnóstico. Es decir, gente que viene muy perdida y me dice, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué pruebas? O sea, ¿qué hago con mi vida, ¿no? Entonces, orientarles hacia más o menos los pocos sitios donde de verdad ahora mismo están haciendo las pruebas concretas, los médicos que hacen falta para el tratamiento, para el diagnóstico, para todo. Y a partir de ahí ya reorientar su alimentación, darles el apoyo que necesitan y sobre todo herramientas para que una vez que han terminado conmigo sepan ellas solas llevar esa dieta, esa alimentación y esa gestión emocional sin necesidad de ayuda.
Importante lo que mencionas, Andrea, y justamente la gente en redes, ¿cómo puede conocer justamente de este trabajo que tú vienes desarrollando? Sí, tengo cuenta en Instagram, que es la que más estoy utilizando últimamente, y a partir de ahí pues están tanto los productos expuestos como pues vídeos que voy subiendo yo. Hago un café con Andrea una vez al mes en el que a veces soy yo sola, a veces invito a alguien sobre temas de estos de emociones, alimentación. Y entonces entre las stories, la información que subo y demás, pues ahí la gente puede ver qué tipo de cosas hago. Y por supuesto contactarme pues, por esta cuenta, por el email de la página web, ahí está todo. No sé si lo nombro bien, pero te podemos encontrar como Amali Intolerancia a Alimentos, ¿verdad? Sí, el usuario es Amali-FODMAP, de la dieta FODMAP que decíamos. Ok, muchísimas gracias. Una información, creo que, bueno, en realidad el tema es muy amplio, pero creo que para conocimiento de personas que tal vez están teniendo problemas intestinales y desconocen un poco de lo que son las intolerancias, creo que nos has ayudado mucho y hemos aprendido también mucho. Gracias, Andrea, por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por la valiosa información y aporte que pues, nos has podido dar en esta entrevista. Gracias a vosotros. ¿Estás escuchando? Hashtag. Bueno, así fue esta entrevista que, pues bueno, yo en mi caso fui aprendiendo muchísimo gracias a Andrea que nos acompañó en este tiempo. Como ella decía, puedes encontrarla en sus redes sociales, contactarte con ella si tienes alguna inquietud, si quieres un poco más para aprender sobre este tema y si tú tal vez estás pasando alguno de estos casos, como ella decía, lo puedes encontrar en Instagram, en donde lo puedes encontrar como Amali-FODMAP y ahí encontrarás hasta mucha información y de productos y hasta de ciertas cosas que a veces uno desconoce sobre este tema. Importante este tema, el ir descubriendo, pues varias son los tipos de intolerancias que pueden existir y que pueden padecer muchos. Justamente estaban las redes, como mencionaba nuestra invitada, en donde pues pueden ir conociendo más de tips, recomendaciones y determinados productos, como mencionó Ceci. Así que recuerda que la alimentación es muy importante para también nuestra salud emocional en todo sentido, físicamente. Así que recuerda que una buena alimentación también nos ayuda a que nosotros podamos andar físicamente y emocionalmente, justo como ella nos mencionaba, la unión del intestino hasta con el cerebro. Así que para los que no sabían eso y por ahí tenían una alimentación un poco distinta, es muy importante tener una guía nutricional. Y así es como nosotros terminamos nuestro programa en esta tarde. Es así, lunes, miércoles y viernes, 15 horas, nos volveremos a encontrar en este espacio denominado Hashtag, donde ustedes y nosotros somos los protagonistas. Por el día de hoy paramos. Recuerda que tú puedes ser parte de la tendencia. ¡Let's go! La que va por tus oídos y llega con el mejor contenido. Alista tu numeral para nuestra siguiente conexión.